¿cuántos muertos se le atribuyen a usted? A mí se me atribuyen alrededor de 80.000 hechos delictivos durante el conflicto armado, no cometidos por mí, yo asumo por línea de mando. El 95% de los hechos que cometieron hombres y mujeres bajo mi mando los desconozco, yo daba directrices generales, pero que usted puede imaginarse que yo ejecuté 20.000 personas, asesiné 20.000 personas, eso jamás sucedió. Yo asumo esas responsabilidades porque la ejecutaron hombres y mujeres bajo mi mando, aplicando la misma eh, tipo de justicia como la que se aplicó en Nuremberg, aquella de el hombre de atrás. La responsabilidad de mando. Correcto. ¿Tiene un cálculo de cuántas de esas muertes sí fueron directas? No, yo directas, podré tener algunas muertes en combate porque yo participé en muchos combates en contra de la guerrilla. Así que en esas muertes, por supuesto, yo utilizaba un fusil que tenía mira telescópica de francotirador y en la guerra, en el fragor de ella, apunté a muchos objetivos guerrilleros que los veía caer. Por supuesto que cayeron en combate y que yo di de baja en combate, pero no podría calcularle que eso ascienda a muchas personas, ¿no? ¿Usted duerme bien? Yo primero tuve que reconciliarme conmigo mismo, pedirle perdón a Dios, perdonarme a mí mismo, para luego poder ir a pedirle perdón a las víctimas. Es un tema que le sigue afectando mucho, sigue Correcto. trabajando. A propósito de eso, Salvatore, quiero comentarle un tema. Usted y yo nunca nos habíamos visto en persona. Hoy es la primera vez. Y el hecho de que estemos usted y yo aquí sentados muestra lo que ha sido la historia de la guerra y cómo el país ha cambiado. Yo soy hijo de un hombre que ha sido funcionario público una buena parte de su vida, Alfonso Gómez Méndez. Y mi papá fue nombrado fiscal general de la Nación en el año 97, entre el 97 y 2001. Un momento del apogeo de su poder. Y cuando mi papá llegó a la fiscalía, él decidió que una de sus prioridades, si no su prioridad, iba a ser declararle una guerra frontal desde el Estado a los paramilitares. Eh, Tanto así que Carlos Castaño publicó una carta en la que le pedía perdón al país de manera anticipada porque había decidido matar al fiscal general de la Nación. Luego hubo un operativo de la fiscalía en donde el CTI entró a su casa. Eh, Uno de los agentes del CTI le disparó a uno de los escoltas de su hijo. Y en ese entonces llega una información de inteligencia en donde nos dicen que, que las autodefensas decidieron tomar una retaliación contra el hijo menor del fiscal general, o sea, contra mí, y que le pusieron precio a mi cabeza. Ese fue el primer día y casi que el único día que yo vi llorar a mi papá, arrodillado al lado de la cama, dando alaridos, porque mi mamá, mi hermana y yo tuvimos que salir corriendo del país, a pesar de que teníamos una cantidad desmedida de escoltas como se usaba en esa época. No había cómo protegernos porque habían decidido, según la información que teníamos, matarme. Hoy estamos usted y yo sentados enfrente. Yo ya no soy un niño. Cuando eso pasó, yo tenía 8 años. Y usted era un jefe paramilitar. Hoy yo dirijo un medio de comunicación y usted ya pasó muchos años preso y ahora es gestor de paz. ¿Qué siente de que estemos usted y yo aquí sentados? ¿Qué me tiene que decir? Primero,
Lamento mucho lo que sucedió en aquel momento contigo, con tu familia. La verdad que aprovecho esta ocasión para pedirte perdón de todo corazón por esos hechos que estuvieron en cabeza mía y de los comandantes Carlos Castaño, porque yo tuve parte de responsabilidad en eso. Entonces, primero, expresarte mi pedido de perdón, mi arrepentimiento por esos hechos y mi compromiso de no repetición. Esto jamás tiene que volverse a repetir. La potestad de quitarle la vida a un ser humano es de Dios. No debería estar nunca en manos de otro ser humano. Desafortunadamente, en el transcurso del conflicto armado, usurpamos poderes que no eran nuestros y tomamos la justicia en nuestras manos. Y no teníamos cárceles y la solución que encontramos fue dar de baja, como en aquel momento se decía, asesinar personas que eran señaladas de pertenecer a las filas de la subversión en nuestra lucha contra ese aparato subversivo que enfrentamos. Lo que tú me acabas de contar fue cierto, te amplío un poco más. De hecho, ingresaron a Funpascor buscando a doña Tere, Ujú. cuñada de los Castaños. Sor Ingres Teresa Gómez. Sor Teresa Gómez, sí. Mm. Ingresaron a la casa donde estaba mi ex esposa y mis hijos y encontraron a uno de los escoltas de mis hijos dormido boca abajo en la cama del cuarto de escoltas y le pegaron un tiro a quemarropa por detrás en la cabeza. Hicimos las investigaciones de cómo se dio el tema y efectivamente fue ejecutado. Fue una muerte sumaria por un agente del CTI que se exilió en Canadá Mm. y que cuando todos estos procesos iniciaron, empezamos con el proceso de justicia y paz, las solicitudes de pedidos de perdón, yo le dije a mis abogados que nunca interpusieran recursos, lo solicitaran en extradición, porque esto tenía que hacer parte ya del pasado. Así que eso quedó en el pasado. Sin embargo, la situación se dio. Si me hubiesen encontrado a mí, porque la información era que yo dormía en esa casa y Mm. la había dado un político de Córdoba, y si no me hubiesen encontrado a mí en la casa, sino a mi hijo mayor, que en ese momento tendría 16, 17 años, estaba estudiando inglés por fuera del país, lo habían asesinado a él porque para ese momento ya tenía la altura mía, la altura de esa escolta. Lo encuentran acostado en la cama boca abajo, no identifican qué edad tiene y lo matan pensando que soy yo. O sea, el objetivo nunca fue capturarme, el objetivo fue asesinarme, alguien dio esa orden, pero eso lo instigó un político de Córdoba y tuvimos una discusión muy grande, tuve yo con el comandante Carlos Castaño, porque yo le dije, yo voy a buscar ese miembro del CTI y voy a ordenar su ejecución, y voy a ordenar la ejecución del político de Córdoba que instigó esta situación. Y tuvimos unas discusiones enormes, grandes, y el comandante Carlos Castaño dijo, no, yo voy a ordenar la ejecución del fiscal Gómez Peña. Y esas discusiones se dieron. Pero nunca estuve enterado que tuviésemos declarado objetivo militar a ti. Quizás muchas personas que en aquel momento nos apoyaban sintieron que era una manera de reivindicarse con nosotros y produjeron la amenaza contra ti. Pero fíjate que en la guerra nunca vinculamos mujeres ni niños. De hecho, Claro, cuando yo tenía 8 años. Total. De hecho, cuando involucramos familiares de la FARC, por ejemplo, que secuestramos, o del ELN, fue precisamente para colocar una barrera y decirle, un momentico, si nos vamos a tocar familiares en la guerra, mujeres, hijos, niños, eh, nos vamos a arrancar ya de una vez. Nosotros tenemos la ubicación de sus familiares en Europa, en Colombia, en diferentes lugares del mundo donde se encuentran. Y si nos vamos a arrancar, arranquémonos de una vez. Pero no involucremos a nuestras familias, a los niños, a menores de edad, a mujeres en la guerra. Y eso fue algo que siempre intentamos respetar. Por eso, cuando me cuentas lo tuyo, no se me hace descabellado, porque hubo muchas personas que eran aliados nuestros y cuando veían que entrábamos en esta serie de confrontaciones, se vinculaban y generaban este tipo de amenazas y a veces hechos y acciones que llegaban a un final no feliz. ¿Y usted cómo convenció a Carlos Castaño de que no matara a mi papá?
Hablamos con él de las consecuencias que eso tendría en el país, como ya había sucedido años antes con la muerte de Jaime Garzón, que él desmontó un montón de órdenes que yo había dado sobre diferentes personas, como por ejemplo también estaba el señor Gustavo Gallón, que hoy es embajador en Naciones Unidas. En un operativo, cuando mi papá mandó a capturar a Sor Teresa Gómez, em, luego de que eso ocurrió, una persona relacionada con la familia Castaño, era su cuñada tal vez, ¿no? Em, Hubo una manifestación en la fiscalía en Montería, en contra de la fiscalía, y a mí me dicen que a esa manifestación fue Luis Camilo Osorio, la persona que sucedió a mi papá en el cargo y que se convirtió luego en el 2001 en el fiscal general de la Nación. ¿Eso es cierto? Bueno, yo no pude participar directamente en esas manifestaciones, ya estaba en la clandestinidad hace varios años, pero ese es uno de los rumores que a mí me llegaron también. ¿A Luis Camilo Osorio lo pusieron ustedes? No, no, nosotros influenciamos en la elección de Mario Iguarán. Y no directamente yo, sino fue una solicitud que nos hicieron y eso ya lo hemos tocado dentro de nuestras diligencias en Justicia y Paz y en la JEP también. Pero no hubo una incidencia directa de los paramilitares en la elección de Osorio. Yo, la versión que tengo es otra. La gente dice que hubo injerencia nuestra. No, hubo quizás apoyo de algunos congresistas que hacían parte de la bancada política nuestra, sí. Eh, Han pasado ya casi 30 años, han pasado 25 años desde que el grupo que usted comandaba o un sector de ese grupo decidió eh, mandar a matar a mi papá y mandar a matarme a mí cuando yo era un niño. Eh, Hoy estamos usted y yo acá. Usted me ha pedido perdón, eh, y yo se lo recibo. Creo que es la única manera para cerrar estos ciclos de violencia. Le doy también las gracias por recibirme en su casa, eh, y por acudir al espacio de cambio para hablar en un momento en el que creo que todo el mundo estaba esperando qué tenía que decir usted. Muchas gracias y quiero darle la mano. Federico, a ti gracias por recibir ese perdón y espero que todos estos compromisos y gestos que hacemos sirvan para que, de ejemplo, para las generaciones actuales y futuras para que podamos reconciliarnos y vivir en un mejor país. Que así sea. Gracias.